¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. No hay duda, Venezuela atraviesa por una profunda crisis económica. La oposición lo atribuye a la ineficiencia gubernamental y al fracaso de un modelo, mientras el gobierno nacional señala a la guerra económica y a la guerra psicosocial como las causas reales del agravamiento de la crisis. En verdad existe una guerra no convencional contra Venezuela, un golpe blando en proceso, una guerra psicosocial para neurotizar a los ciudadanos. ¿Se están utilizando acaso armas psicológicas, sociales y económicas para poner fin al gobierno bolivariano? ¿O se trata de un discurso de ficción y propaganda? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Víctor Hugo Majano, periodista, analista, editor del portal web La Tabla y también del portal sobre economía 15yultimo.com. Bienvenido, Víctor. Gracias, Oscar. Mucho gusto estar contigo aquí. Se está hablando mucho de la guerra no convencional, del golpe blando. En algunos países se habló de las revoluciones de colores. En todo caso, son conceptos que se utilizan para señalar aquellas estrategias de desestabilización y neurotización de las sociedades donde están instalados gobiernos progresistas. Explícanos en qué consiste esta guerra no convencional. Este tipo de mecanismo de desestabilización, de creación de procesos de disolución pues, de estos mecanismos de sociedades, pues, donde se ha comenzado a hacer un avance de construcción de alternativas al modelo tradicional hegemónico del capitalismo, está muy relacionado básicamente con la utilización de mecanismos convencionales, con mecanismos que son inclusive legítimos, legales, que exacerbados de alguna manera, llevados al extremo, generan perturbaciones en la cotidianidad, en la certidumbre, en la certeza, en la posibilidad de que la cotidianidad de la vida, los procesos cotidianos, se den en forma fluida, en forma normal, y de esa manera promover justamente esos mecanismos de disolución y de desmontaje de los intentos de modificación de las hegemonías del capital. ¿Cómo se expresa esa guerra no convencional? ¿Qué herramientas usa? Mira, básicamente, si lo vemos, lo podemos ver en cosas muy concretas en lo cotidiano. Por ejemplo, en el caso concreto de Venezuela, uno de los elementos fundamentales ha sido el ataque a la economía, partiendo fundamentalmente del ataque a la moneda, del ataque feroz al tipo de cambio, y que de alguna manera termina perturbando cualquier tipo de proceso cotidiano, pues cualquier tipo de proceso que tenga que ver con la circulación de los productos, con la distribución, con la producción misma, con la fijación inclusive de parámetros convencionales como por ejemplo precios, normas de distribución, mecanismos de registro de transacciones, y de esa manera entonces por supuesto generar una incertidumbre que garantiza pues, o que en todo caso imposibilita que tengamos un flujo normal de lo cotidiano, de lo concreto, que tengamos que tengamos procesos justamente que impiden que la sociedad potencie sus capacidades productivas y que de alguna manera desestabilice, desestructure totalmente lo que serían los elementos institucionales y de relaciones sociales. Ahí se intenta un poco desestabilizar o apropiarse de la esperanza, de la voluntad colectiva. Estas estrategias. Sí, básicamente las estrategias en lo que tiene que ver con el ataque a los modelos o a los intentos de modificación de las hegemonías del capital apuntan justamente a demostrar que la posibilidad de cambiar el modelo, de cambiar la hegemonía es imposible. Se anula la esperanza. Se anula la esperanza, se anula la posibilidad de que podamos superar los mecanismos tradicionales de dominación, los mecanismos tradicionales de producción, y por lo tanto nos obligaría, pues es lo que se pretende en lo simbólico, en lo ideológico, a asumir que la única viabilidad de los procesos políticos, los procesos económicos, los procesos productivos, es justamente un capitalismo exacerbado, un capitalismo con elementos de neoliberalización absoluta. Es un proceso
como de retorno a eso que en algún momento se abrió en los años 90 o al principio, a finales de los años 80, que fue el llamado fin de la historia, pues. La imposibilidad de que otro modelo de producción, otro modelo de sociedad sea posible. ¿Quién está detrás de estas guerras no convencionales, de estos golpes blandos? Pero la respuesta cuando regresemos en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Víctor, ¿quién está detrás de estas guerras no convencionales? ¿Qué intereses? Sí, indudablemente, en la medida que han avanzado, o que avanzaron en la última década al menos, los procesos de construcción de alternativas políticas, de modelos distintos de inclusión, de reconocimiento de la deuda que tenían sociedades con gran parte de su población, en esa misma medida ese retroceso de la derecha y de los intereses del gran capital transnacional han venido siendo afectados, obviamente. Y sobre todo los intereses de los grandes centros de poder imperiales, como es el caso de Estados Unidos, el cual necesita obviamente retomar pues, su posición hegemónica, su posición de poder, de control, que de alguna manera perdió una vez que se finalizó pues, ese proceso de confrontación histórica que fue la Guerra Fría. Obviamente, en esa misma medida, el fortalecimiento de alternativas distintas, de bloques de poder distintos, y ese debilitamiento que sufrieron esos grandes centros de poder, le han obligado a generar mecanismos distintos, obviamente, de retomar ese control. Obviamente eso tiene que ver básicamente con el control de lo que es el tema de la energía, procesos que a lo largo al menos del siglo XXI lo hemos visto expresado en guerras terribles como el caso del Medio Oriente, el caso de Irak, Irán, y Afganistán, obviamente todo lo que fue derivado de los procesos del año 2002, y por otro lado con el tema de control de mercados. Pues. O sea, obviamente los grandes mercados siguen estando en los países no hegemónicos, los países hegemónicos justamente producen en función de captar esos mercados, y en esa misma medida, por supuesto, el interés de ese tipo de sociedades, ese tipo de naciones, es garantizarse el control de esos espacios, de esos ámbitos en cada una de nuestras sociedades de este ámbito del mundo, digámoslo así. Sí. Solo uno de cada 3 venezolanos cree que existe una guerra económica y que se está aplicando contra Venezuela estas estrategias de guerra psicosocial no convencional. ¿Cómo operan? Se trata de laboratorios especializados, de laboratorios profesionales expertos en guerra psicosocial. Fíjate, una de las cosas que creo que es importante que abordemos es que justamente esa guerra de baja intensidad, esa guerra no convencional, o en todo caso la expresión económica de esa confrontación, parte de elementos de uso convencional, habitual, legal, dentro de los procesos económicos, comerciales, políticos. Simplemente que son exacerbados, son llevados a un extremo tal que comienzan entonces a crear distorsiones. Además en la guerra económica, ¿cuáles son esos mecanismos de orden psicosocial? Fíjate, por ejemplo, en la medida que podamos generar elementos de creación de incertidumbres a través de rumores, a través de informaciones que no son verificables o de informaciones que a lo mejor son verificables pero que no tienen que ver con un proceso concreto, o a lo mejor es una información que está localizada, y en la medida que exacerbamos esa información y le damos un carácter global, nacional, generalizado, por supuesto que estamos distorsionando a lo mejor por un elemento concreto vinculado con un espacio geográfico específico, estamos exacerbándolo de tal manera que toda la sociedad se ve afectada. Son procesos de neurotización. Por supuesto. Generadores de angustia, a partir de un sentimiento de incertidumbre, de indefensión, de vulnerabilidad. Por supuesto, en la medida que ese proceso localizado, muy puntual, y lo vimos en el caso concreto de la violencia callejera del año 2014, donde probablemente los eventos de conflicto fueron localizados en sectores específicos, no solo del país, sino de la ciudad. Pero aún así la percepción que se transmitía y la percepción que terminó asumiendo la gente es que era algo generalizado y que afectaba a toda la ciudad y a todo el país. Creo que son elementos claros que nos indican que efectivamente ese tipo de mecanismos de hostilización de las sociedades existen y están funcionando. Ahora, la gestión
o los desaciertos en la gestión económica, las debilidades en el discurso por parte de los gobiernos progresistas, no contribuyen, no alimentan indudablemente, estas estrategias. Indudablemente, pero además esas debilidades, esos elementos de ineficiencia y esos elementos probablemente en muchos casos de corrupción, forman parte de ese mismo mecanismo de control o de manipulación de las estructuras institucionales. Eso significa básicamente que muchos de los procesos de corrupción abierta en las instituciones públicas o de ineficiencia están de alguna manera dirigidos, pues estimulados con esos propósitos en forma abierta, en forma clara. No, de otra manera no se puede explicar que tengamos procesos que pareciera que abiertamente se procura que no funcionen. Creo que es un elemento sobre el cual hay que llamar la atención. Evidentemente, eso está asociado justamente a las relaciones que existen, a las conexiones que existen históricamente entre las capas empresariales, las capas de la burguesía, que obviamente mantienen en términos ideológicos, en términos de modelo, la necesidad de que se preserve su forma de producir, su forma de hacer las cosas. El Estado, estos procesos de desestabilización también apuntan a un debilitamiento, un desmantelamiento del Estado. Yo diría que no solamente el Estado, es terrible porque resulta que más bien apuntan a un proceso de disolución de la sociedad. Pues, así como hablamos de Estado fallido, pudiéramos comenzar a hablar de sociedad fallida. ¿Y de qué manera hacen esto? Justamente desestructurando las sociedades, desestructurando las relaciones, rompiendo los mecanismos tradicionales de intercambio, de confianza, de garantía de que los procesos cotidianos sean viables, sean fácilmente ejecutables. Y vemos cómo en este momento cualquier tipo de proceso cotidiano termina siendo muy complejo, termina generando incertidumbre, termina generando esfuerzos muy grandes que impactan sobre la productividad y que por supuesto impactan sobre el comportamiento de la gente en términos personales, en términos psicológicos. ¿A quién le conviene la caotización de una sociedad, la neurotización de una sociedad? Obviamente, esa neurotización de la sociedad, ese mecanismo de caotización de todos los procesos, le conviene justamente a quienes están detrás de ese proceso de disolución de estas iniciativas, de este tipo de propuesta de modificación de las hegemonías. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso implicaría una salida absolutamente apocalíptica, donde la gente va a estar buscando cualquier alternativa, sería viable, para que de alguna manera pongamos otra vez orden, restablezcamos esos flujos que han sido rotos por este tipo de proceso de caotización deliberado de la sociedad. O sea, la idea es cautizar para generar incertidumbre y la demanda de una nueva alternativa. Por supuesto. Y luego se ordena la sociedad. Por supuesto. Y que de alguna manera sea inevitable, se plantee como inevitable la necesidad de volver a un cierto orden que fue trastocado desde que en el caso de Venezuela llegó Chávez, en el caso de Argentina llegaron los Kirchner, en el caso de Brasil llegó Lula. Claro. De alguna manera, como que retomar que el modelo idílico, el modelo ideal, era aquel que fue roto, que fue vulnerado en el momento que se comenzó a plantear otra forma de hacer las cosas, otra forma de ver la aproximación a lo concreto. Hay una anulación de la esperanza de los pueblos en un porvenir distinto. La violencia, ¿cómo encaja en esa agenda de guerra no convencional? La violencia también está muy asociado no solamente en términos muy concretos al tema económico. De hecho, pareciera que comenzamos a tener en este momento una economía de la violencia. Creo que es un elemento que poco se ha tratado, se ha hablado mucho de paramilitarización de la sociedad, pero evidentemente todos estos procesos de paramilitarización o de bandas criminales que están operando en las ciudades, operan justamente sobre procesos, en las ciudades y en los distintos sectores del país, obviamente, operan justamente sobre procesos económicos. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la zona minera del Estado Bolívar, donde evidentemente todos esos procesos de producción, que además son los ejes económicos de cada una de las regiones, están perforados, están de alguna manera mediatizados por el ejercicio de la violencia en forma orgánica. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las grandes obras públicas, la presencia de este tipo de estructura paracosindicales, por definirlo de alguna manera, que controlan los puestos de trabajo, el acceso de materiales, las contrataciones,
lo estamos viendo y lo hemos visto históricamente en los últimos 15 años al menos de este proceso de transformación iniciado en el año 98 en el campo, pues con el tema de la paramilitarización del campo, con la hostilización a los campesinos, con la muerte inclusive de gran cantidad de gente del campo, justamente para poder controlar el acceso a la tierra, que es el mayor activo económico en el caso del campo. Y en las ciudades, por supuesto, lo vemos vinculado a actividades de comercio, donde entonces comenzamos a ver cómo parte de este proceso de neuratización de la sociedad apunta justamente a que algunos sectores violentos o armados, en todo caso, organizados en forma criminal, controlan el proceso de distribución localmente en comunidades de las ciudades principales del país. Estos sectores reaccionarios que lideran la guerra no convencional consideran como aliados al narcotráfico, al paramilitarismo, al crimen organizado. Pero la respuesta cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Víctor, ¿me quieres decir entonces que el paramilitarismo, el narcotráfico, el crimen organizado son aliados de estos procesos de desestabilización, neurotización de la sociedad? Efectivamente, terminan funcionando como unos aliados porque en la medida que le damos un carácter de violencia, del ejercicio de la violencia para la actividad económica, esas actividades económicas también, que serían como el narcotráfico, serían justamente el tráfico de armas, serían justamente las extorsiones, que tienen algún carácter, una expresión económica. Claro. Evidentemente, esos grupos armados, esos grupos violentos que prestan servicios al narcotráfico han terminado entonces comenzando a prestarle servicio a actividades que en algún momento eran legales o son legales. La distribución de alimentos, deriva entonces, por ejemplo, en el tema del contrabando, del tráfico de alimentos, el bachaqueo. Todo este tipo de actividades terminan recibiendo entonces apoyo de las expresiones violentas que en algún momento se prestaban o estaban al servicio de actividades absolutamente penetran ilegales. el Estado, lo debilitan también, ¿no? Lo debilitan porque aparte de comenzar a incidir, a tomar control de la actividad, de lo que es el tema de seguridad, porque termina prestándole servicios de seguridad a este tipo de actividades. Por eso es el tema de la paramilitarización de la paramilitarización de la economía, porque le presta servicios de seguridad, comienza a dar seguridad a este tipo de actividades. Pero además de eso comienza a generar, y lo estamos viendo en Venezuela, en el caso de la situación de la zona minera de Bolívar lo vimos, comienzan a prestar servicios de apoyo social. En el caso concretamente de la persona que está imputada por los crímenes de los mineros, la organización que él dirigía, una organización minera, hacía donaciones a hospitales, a cuerpos de bomberos, a escuelas, como si fuera parte del papel de ese paraestado, la prestación de servicios, de este tipo de servicios sociales, de ayuda a la gente, que normalmente, así como la seguridad, permanecen en manos normalmente del Estado. ¿Qué respuestas puede dar el Estado para enfrentar la guerra no convencional, ya en concreto? Creo que lo está dando, pues lo está dando y lo hemos visto al menos en el último año con todo lo que son este tipo de operativos de ejercicio de la autoridad del Estado a través de las llamadas OLP. Tenemos en el caso concreto... la OLP ha sido muy exitosa. Ha sido muy exitosa y tengo entendido que la gente la percibe como algo positivo, que de alguna manera hay un apoyo, reconoce pues, el papel del Estado como garante de la seguridad de los ciudadanos y de las operaciones cotidianas de la gente. Obviamente todo lo que es el tema de combate a la corrupción y a las ineficiencias, hay una policía que poco se conoce porque obviamente su trabajo es como solapado, que es la Policía Nacional contra la Corrupción, que de alguna manera ha venido dando importantes golpes al tema del fraude contra los intereses del colectivo. Frente a la guerra psicosocial, ¿qué puede hacer el Estado? Creo que de alguna manera hay que retomar justamente la necesidad de que la sociedad y el Estado comiencen a articularse. Aquí tiene que haber un proceso donde cualquier elemento social se reconozca como parte de la solución. En la medida que
el proceso de abordaje, de soluciones concretas, pasan justamente por identificar los problemas y entonces darle soluciones en forma colectiva. Pero la crisis económica, desabastecimiento e inflación debilitan los movimientos sociales, debilitan la capacidad de lucha, genera angustia. Por supuesto, desmoviliza absolutamente. Desmoviliza, desideologiza. Absolutamente. ¿Qué hacer? Justamente lo correcto pareciera ser comenzar a abordar, que este tipo de organizaciones sociales, organizaciones políticas comiencen a abordar lo concreto. Creo que inclusive hemos tenido en los últimos años una exacerbación de lo político tradicional y nos hemos olvidado de lo concreto económico, de lo concreto social, de lo concreto comunitario, donde a lo mejor hay espacios comunes, donde evidentemente más allá de mi postura política tradicional o en lo convencional, yo puedo compartir la misma cola contigo, yo puedo compartir el mismo espacio productivo contigo y buscar soluciones conjuntas a partir de esos elementos concretos. Pareciera que esa es la única viabilidad de que podamos superar un proceso sin que implique una ruptura de la sociedad. Perfecto. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por este análisis situacional. Hasta pronto. Y ahora las conclusiones. Para superar la crisis económica, entre otras cosas, el gobierno nacional debería aterrizar el discurso y la gestión en los problemas y demandas reales y concretos de la gente, construyendo espacios comunes con los ciudadanos, al margen de la polarización. Muchas veces la confrontación ideológica, aunque necesaria e inevitable, nos impide encontrar soluciones y respuestas a los problemas cotidianos de la población. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visítenos en nuestro portal web interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.